Hola, ¿qué tal? Nosotros somos de la licenciatura en fisioterapia de la Universidad de Chalcatongo. El día de hoy estaremos entrevistando a los diferentes docentes de las diferentes carreras de la universidad. Esto con el fin de conocer sus diferentes puntos de vista sobre la ética, sobre la importancia de la ética en las actividades universitarias. Hola, ¿qué tal? El día de hoy me encuentro con el doctor. Carlos Gallardo Casas. A continuación le voy a realizar una serie de preguntas acerca de qué opina él sobre la ética en el ámbito aquí dentro de la universidad. ¿Qué significa para usted la ética en el contexto universitario? Pues bueno, como universitario serían como las conductas propias que debe de llevar un estudiante de una licenciatura o un estudiante universitario, no solamente en el aula, sino en todos los aspectos que rigen su vida. Okay. Se refería a eso. Okay. ¿Qué impacto cree que tiene la ética universitaria en la sociedad fuera del campus? Pues justamente retomando lo que contesté ahorita, yo creo que las buenas conductas que debe de llevar una persona universitaria y hacia su licenciatura, por ejemplo, en el caso de acá de la UNICHA, que tenemos varias carreras de salud, hacia el paciente, también se deben de aplicar en todas las esferas de la vida de esa persona. Y si las aplicamos en todas las esferas de esa persona, pues de manera directa lo aplicaría dentro de su comportamiento como un buen ciudadano y contribuyendo a una sociedad pues más justa y con un alto sentido de la justicia, ¿no? Por las buenas conductas que llevaría ese universitario ante la sociedad. Sí, doctor. ¿Cómo influye el ambiente universitario en las decisiones éticas de los jóvenes? Pues yo creo que cuando una persona es universitaria, pues ya dentro de las etapas de la vida, pues ya es un adulto, ¿no? Y cuando nosotros somos adultos y tenemos cierta madurez, pues yo creo que las conductas que se puedan tener y detectar a tiempo, hablando de a lo mejor conductas no muy propias, creo que la persona la puede detectar y esa conducta no necesariamente va a influir en ese tipo de personas. Si tienen esa madurez como para saber discernir entre qué es un buen actuar y qué no es un buen actuar. ¿Cómo influye el ambiente universitario en las decisiones éticas de los jóvenes? Bueno, ahí podemos partir desde dos vertientes. La primera es que un universitario es un adulto y en teoría, si él ya sabe cuáles son las buenas conductas o puede tener esa madurez para discernir si hay alguna conducta en el ambiente de amigos o eso que no sea como muy propia, la persona podría pues tener poder de decisión. Pues, sin embargo, como es un adulto joven relativamente, puede llevarse a cabo a lo mejor algunas conductas no muy propias por el hecho del ambiente, de llevarse con los amigos, ¿no? Tenemos el ejemplo de, hasta en las noticias ha salido, redes sociales, ¿no? De cuando los universitarios en otros países que hay fraternidades que quieren pertenecer y luego hacen algunas conductas no muy propias, ¿no? Para pertenecer a ese tipo de grupos. Y bueno, el ambiente universitario también, yo creo que la universidad debe ser un sitio seguro para todos, en el cual todos actuemos de manera correcta en cuanto a la ética y que eso favorezca el respeto y los valores. Okay. ¿Piensa que las redes sociales han cambiado la manera en que los universitarios practican la ética? Como que cambie directamente, pienso que no, porque al final de cuentas durante todos los años a veces nos escudamos de que los tiempos de antes eran mejores porque había más respeto, más valores, no sé qué. Eso sigue existiendo, ¿no? Al final de cuentas todo eso empieza en casa con nuestra educación y también cuando ya somos adultos tenemos que tomar pues la responsabilidad de nuestras propias acciones. Sin embargo, las redes sociales creo que en algunos casos ahora ya hay algunas pues a lo mejor conceptos que antes no se tenían, ¿no? Como el acoso por redes sociales, al hacer una cuenta falsa y escudarnos a través de ella. No es que influya directamente en que la persona cambie su ética, sino que en algunas conductas que no son muy propias, las redes sociales a través de cuentas falsas o ese tipo de situaciones pueden propiciar a que se lleven ese tipo de conductas. Okay. ¿Cree que una persona ética puede influir previamente en todo un grupo universitario? Yo creo que sí, ¿no? Que todos, al final de cuentas, aquí todos aprendemos de todos, ¿no? Desde las personas que están como docentes, de la parte administrativa, de la parte operativa de la universidad y los estudiantes, todos creo que podemos contribuir en propiciar conductas y valores que reflejen el bienestar del colectivo más que el propio, para que podamos ser figuras que generen esos cambios, ¿no? Que a veces nos faltan, o
sobre todo yo creo que lo primero que debemos de fomentar para que se lleve una ética adecuada es la buena comunicación, ¿no? Como personas adultas que somos. Y ya para cerrar, doctor, ¿qué enseñanza ética le gustaría que todo estudiante universitario recordara después de graduarse? El buen trato al paciente. Bueno, al buen trato hacia las personas, ¿no? Y en el caso de salud, pues hablando precisamente del buen trato al paciente, el tener sus valores y practicarlos, ¿no? No solamente conocerlos, porque antes de ser un buen profesionista, pues creo que todos debemos de ser buenas personas. Okay. Bueno, eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonia Yeselín Morales Santiago, de la licenciatura de fisioterapia del grupo 2.6A. El día de hoy tenemos el gusto con Rodolfo Pérez Mauricio, egresado de la UNAM y ya con 24 años de experiencia en formar estudiantes. Muy bien, pues hoy el motivo de esta entrevista va a ser para comentar lo que es la importancia de la ética en las actividades universitarias. Y pues la primera pregunta es, ¿qué significa para usted la ética en el contexto universitario? Bien, en el contexto universitario la ética es que realmente vivamos los principios, los fundamentos, la condición de lo que esto se considera como un enfoque filosófico de la conducta humana hacia cómo vemos el mundo, las cosmovisiones de cada uno de los integrantes dentro de una universidad. La siguiente pregunta es, ¿qué impacto cree que tiene la ética universitaria en la sociedad fuera del contexto universitario? Bien, en la historia de la educación hemos visto muchos movimientos sociales en diferentes instituciones y en todo el territorio. El exigir nuestros derechos no quiere decir que estemos faltando a la ética. El anteponer nuestra seguridad física en el exterior de las universidades no quiere decir que estamos faltando a la ética. Voy a decir un ejemplo inmediato. Cuando los profesores o los sindicatos se organizan y se manifiestan, el común de la sociedad dice, esos de Oaxaca nunca quieren estudiar con sus alumnos, los profesores. Pero ya siendo parte del otro lado, que somos los profesores los que estamos en esas limitaciones, en esos no cumplimientos de acuerdos y toda esa condición, pues ya cambia el contexto, ya no se habla de una condición de ética. La ética radica en que los que se manifiesten no violenten los derechos de los terceros. ¿Piensa que las redes sociales han cambiado la manera en que los universitarios practican la ética? No pienso que lo estén cambiando. Lo que sucede es que ya se usan otras estrategias, otras herramientas. Antes, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo dentro de la UNAM, en la biblioteca central. El alumno, por no querer sacar la copia del libro, porque antes no había internet, no había esta situación de bajar el PDF, eso no existía, el alumno arrancaba las hojas de los libros y ya cuando venía otro alumno a querer sacar la misma información, pues el alumno ya se había arrancado las hojas. Entonces ahí entra un contexto de decir, ¿era mejor tener los libros en físico o la tecnología hoy que estamos llevándola con una connotación inadecuada? Aquí quiero decir, por favor, en esta entrevista, que el modelo de mercadotecnia te lleva a que no copies, no hay que hacer plagio, no hay que hacer puro no, pero yo no he escuchado que te diga sí que hay que hacer y así se forma y así se dice y así se utiliza la tecnología para no estar faltando a la ética. Es decir, tenemos muchos vacíos de normativa, de organización para decir que no estamos faltando a la ética. ¿Cree que una persona ética puede influir positivamente en un grupo universitario? Desde luego, yo vengo del Instituto de Bioética del área de salud, que está en Ciudad de México, y cuando a nosotros nos metían como estudiantes a escuchar sus conferencias, ver sus publicaciones, escuchar de primera persona el enfoque bioético para no dañar a un humano como un principio de la medicina, te quedaba más claro por qué se constituyen esos comités de bioética. Porque si nada más lo lees y te aprendes el concepto de algún filósofo, pues no tiene aplicabilidad, y así no es la ética ni la bioética. ¿Qué enseñanza
Bien, lo que a mí me gustaría después de graduarse es que la universidad sí haya cumplido con todo lo que ofertó cuando se les fueron a invitar, que la universidad tiene estos servicios, tiene estos niveles académicos, representamos al exterior dentro de las mejores universidades, y cuando terminamos nos dimos cuenta que no existió nada de eso. Ahí está faltando a la ética de la institución propiamente, no tanto el alumno. Bueno, ya para cerrar esta entrevista, pues como última pregunta tengo que ¿cómo influye el ambiente universitario en las decisiones éticas de los jóvenes? Sí, influye directamente e indirectamente. Me refiero, directamente el alumno no se va a prestar a manipulaciones por otros alumnos, por un profesor o por una autoridad. En eso influye. Y la condición para que esto sea llevado a buen término es que el humano, cada uno de nosotros tenemos que poner límites y saber defender nuestros principios. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y por responder las preguntas. Gracias a usted. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes, soy Montserrat López Galicia de la licenciatura en fisioterapia del grupo 206A y nos encontramos con el maestro Jorge. El motivo de esta entrevista es conocer la importancia de la ética en las actividades universitarias. Para usted, ¿qué significa la ética en el contexto universitario? La ética en el contexto universitario significa que el alumno conozca cuáles son los principios, más que nada de responsabilidad, es decir, qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que no hace bien, con la finalidad pues, de tener otro valor ético que viene siendo el respeto. ¿Qué impacto cree que tiene la ética universitaria en la sociedad fuera del contexto universitario? El impacto que tiene es muy importante, puesto que en la universidad, poniéndolo como ejemplo, casi no aplicamos la ética. En nuestra comunidad o en la comunidad de Chalcatongo, pues prácticamente algunas personas sí lo ponen en marcha y otras no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que sí va a tener un impacto porque no todos tenemos una misma educación con nuestros padres de familia. Nosotros nos adaptamos a cómo nos formalizan los padres de familia, que es un pilar importante en el cual, o un ejemplo importante para ponerlo en marcha en lo que es la universidad. Entonces, sí tiene un alto impacto porque a lo mejor, así como nos educan los padres de familia, como nos hablan, no sé, a lo mejor no todo padre de familia podría suceder, pero a lo mejor terminan vocabularios o términos que faltan el respeto y nosotros venimos y lo queremos aplicar. Entonces tiene como que esa secuencia. ¿Piensan que las redes sociales han cambiado la manera en que los universitarios practican la ética? Sí ha cambiado mucho. Pues vamos a hacer excepciones porque a lo mejor otros sí lo ponen en marcha y otros no. ¿En qué sentido hablo esto? Porque en las redes sociales nos muestran videos donde pues se hacen tipos de bromitas y esos tipos de bromas pues es como que faltar el respeto a la persona con quien estamos y a lo mejor no le preguntamos su consentimiento si quiere participar, pero como es broma pues no va a tener como que ese chiste. Entonces prácticamente aquí sí ese impacto sí nos podría cambiar porque ¿qué es lo que hace el ser humano? Es como que imitar lo que está haciendo pues a lo mejor un influencer en el cual pues ese influencer pues no está demostrando la ética como tal. ¿Cómo influye el ambiente universitario en las decisiones éticas en los jóvenes? ¿Cómo influye la ética y? ¿Cómo influye el ambiente universitario en las decisiones éticas en los jóvenes? Ok, su influencia que presenta pues prácticamente aquí puedo percibir con los alumnos, en momentos sí se respetan. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando un docente pues está, no sé, frente a ellos o prácticamente está pasando, pero la ética llega un momento en el cual se pierde, porque como no hay un personal administrativo ni docente, es cuando el alumno aprovecha a decir, aquí la ética no existe. A lo mejor te falta el respeto, no de manera física, pero con una terminología, con un insulto, pues ya
lo estamos haciendo. Eso suele pasar en ocasiones, pero mayormente aquí en la universidad, que he percibido en mi perspectiva, más del 80% del alumno prácticamente sí pone en marcha lo que es la ética, pero respetando pues a sus superiores. ¿Cree que una persona ética puede influir positivamente en todo un grupo universitario? Decimos que si una persona prácticamente pone en marcha, aplica lo que son los principios éticos y se los demuestra a sus compañeros, y hablamos de imitar, yo creo que sería un punto muy importante que sí podría influir. A lo mejor me puedo pegar más a la característica que diga el alumno, pues es que le falta ese respeto por esto y por lo otro, o a lo mejor se concientiza lo que es el alumno para no seguir como que faltándole el respeto al alumno, ¿no? Entonces sí influye mucho, porque como le vuelvo a repetir, si hablamos de invitación, pues yo creo que eso sería un punto prácticamente para hacerlo, pero no solamente lo podríamos aplicar con invitación, sino que también se puedan dar, o sea, algunas actividades donde se vean los principios éticos, responsabilidad, honestidad, etc. Y por último, ¿qué enseñanza ética le gustaría que todo estudiante universitario recordara después de graduarse? ¿Qué enseñanza ética? Ok, la enseñanza ética que a mí me gustaría que todo profesional, ya sea independiente, humanidades o ciencias de la salud, siempre es importante que sepan sus valores de acorde a lo que es su licenciatura. Es muy importante porque la gente externa, fuera de aquí de la institución, yo creo que se sentiría mucho más seguro que iría con un contador, un nutriólogo, un fisioterapeuta, un enfermero, que en realidad presente sus códigos éticos, porque eso habla mucho del profesional. ¿Sí? Gracias, eso sería. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con el maestro Edgar Rogelio Reyes Noyola. El día de hoy le vamos a realizar una entrevista acerca de la importancia de la ética en las actividades universitarias. El maestro es jefe de carrera de la licenciatura en gestión de negocios gastronómicos. Y bueno, chef, le daré una serie de preguntas, el cual pues empezaremos con la siguiente. ¿Qué significa para usted la ética en el contexto universitario? Bueno, si lo vemos o hacemos punto de partida desde el ámbito universitario, es desde que los alumnos, o parte desde que el alumno muestra los principios, los valores que ha recibido en casa, ¿no? Principalmente. Segundo, el desempeño estudiantil, los resultados que entrega y sobre todo cómo los realiza, ¿no? Allí es donde podemos identificar y ver cómo los alumnos ponen en práctica valores, principios, liderazgos, actitudes, y los van desarrollando poco a poco. ¿Para qué? Para ir puliéndolos poco a poco y posteriormente llevar a cabo un desenlace productivo. Ok, segunda pregunta. ¿Qué impacto cree que tiene la ética universitaria en la sociedad fuera del campus? Mira, estamos en una región donde la comunidad ubica, identifica a los estudiantes por su gran valor humano, por su gran compromiso con la sociedad y por el enriquecimiento o la atribución a la conformación social, ¿sale? Entonces, creo, considero o tengo yo una conceptualización en que los alumnos de la Universidad de Chalcatongo contribuyen siempre al pro de la sociedad. Ok. Tercera pregunta, ¿cómo influye el ambiente universitario en las decisiones éticas de los jóvenes? ¿Cómo influye? Mira, todas las personas son conscientes y desarrollan la parte del raciocinio. Entonces va a depender de la calidad de persona, ¿sale? Es decir, si tú eres honesto, tú eres disciplinado, si tú pones en práctica tus valores, ¿no? Vas a entregar resultados y vas a entregar unos trabajos con mayor excelencia. Donde considero yo que tenemos un área de oportunidad es cuando no sabemos administrar bien nuestros tiempos y sobre todo dejamos toda la última hora y empezamos a generar conflicto, ¿sale? Al momento de entregar trabajos, que no son de buena calidad, reprueban y eso conlleva a una serie de situaciones. Desorden, ¿no? 4. ¿Piensa que las redes sociales han cambiado la manera en que los universitarios practican la ética? Sí, ahora gracias a crear perfiles falsos,
podemos atacar, bueno, más bien, atacan a las personas desde una perspectiva muy complicada, ¿sale? En vez de atacar los problemas de frente, ¿no? Ese puede ser uno de los grandes factores. Y dos, que de repente muchas de las personas no están preparadas psicológicamente para este tipo de ataques, ¿no? Y entonces lleva o conlleva a una serie de acciones en contra de... Sí, ok. Quinta pregunta. ¿Cree que una persona ética puede influir positivamente en todo un grupo universitario? Sí. De hecho, una de las grandes ventajas que tenemos como seres humanos es la parte del raciocinio, ¿no? De pensar, de analizar, de comprender, y eso nos hace diferentes a los demás seres que existen en el planeta, ¿no? De cierta manera. Entonces, si una persona inculca, promueve y sobre todo conlleva esos valores a la sociedad o al grupo universitario, el grupo universitario se puede ver identificado, conceptualizado y caminar en ese índole. Okay. Y por último, chef, última pregunta. ¿Qué enseñanza ética le gustaría que todo estudiante universitario recordara después de graduarse? Está muy complicado porque la universidad es una de las etapas donde en lo particular yo digo que se disfruta, se vive y debemos de mantenernos activos. Entonces yo considero que más que recordemos de la universidad es qué de esos valores o de esos principios podemos tomar para aplicarlos al momento de egresar. Bueno, pues sería todo, chef. Muchas gracias por su tiempo y gracias. Muy bien. Hola, ¿qué tal? El día de hoy me encuentro con el doctor Antonio Ortega Santos. Soy jefe de carrera de la licenciatura en Contaduría Pública y Administración y pues me da gusto verlo por acá. El día de hoy vengo a realizarle un cuestionario acerca de la ética. ¿Qué opina usted dentro del área universitaria? Y para empezar le voy a hacer una serie de 6 preguntas. Y la primera es, ¿qué significa para usted la ética en el concepto universitario? La palabra ethos, una palabra griega, quiere decir principios que regulan la convivencia. Les comentaba alguna vez que la primera vez que un campesino griego se agachó a recoger tierra y la olió, y olía a agua y a tierra, fresquecito, dijo, aquí se puede vivir. Digamos que ese es el símil de un lugar en donde se puede vivir, es un lugar en el que tiene principios establecidos y que los respetan todos los integrantes de esa comunidad. Entonces, en el contexto universitario, los principios que rigen la vida universitaria, como el principio de autonomía, de libertad de pensamiento, de libertad de expresión, ¿no? Y de respeto, de responsabilidad, ¿no? Son principios pues, que los universitarios debemos de llevar grabados. Okay, gracias. ¿Qué impacto cree que tiene la ética universitaria en la sociedad fuera del campus? Yo creo que, dado que la ética en el contexto universitario, estos conjuntos de principios, de valores que nos hacen convivir, son formativos, dado que te van formando en las aulas, te van formando fuera de las aulas, te van formando cuando te vas de prácticas profesionales, te van formando cuando haces un trabajo escolar, cuando trabajas en equipo, cuando haces un examen, cuando asistes a una clase, cuando tomas un apunte, te van formando, dado que la ética es una ciencia aplicativa, que tiene aplicación. Entonces, fuera del recinto universitario, los estudiantes han demostrado que tienen ya introyectados esos principios fuertemente. Los estudiantes de la Universidad de Chalcatongo se distinguen cuando van a hacer sus prácticas, nos lo señalan ya sea en el caso de las áreas administrativas y sociales, los responsables de las empresas o de las instituciones, en el área de la salud, ¿no? Los supervisores, los médicos, los directivos de los hospitales o de las clínicas de fisioterapia, de las unidades básicas de rehabilitación, lo han señalado, donde son muy responsables, son puntuales, ¿no? Son muy respetuosos, son atentos, ¿no? ¿Sí? Ok, para avanzar, ¿cómo influye el ambiente universitario en las decisiones éticas de los jóvenes? ¿Cómo influye el ambiente en términos formativos, en términos de creación de rutinas, de disciplinas, ¿no? No es solamente que yo diga, ¿cuáles son los valores que tú sigues, no?
y te puedo recitar un conjunto de valores. No, los valores en términos de la ética como ciencia de aplicación, es los muestras en términos de las acciones que vas realizando. Entonces, el impacto que tiene pues, es un impacto formativo, un impacto de aplicación, porque vas mostrando y vas distinguiéndote por eso, por mostrar los principios, los valores, ¿no? Las conductas éticas. Propiamente el principio ético se tiene que manifestar en una conducta, y la conducta es ética o no en tanto respalda o expresa un valor o un principio. Es decir, si yo puedo decir, como aquel chiste de un tipo que le pegaba todos los días a su mujer, pero iba a dar conferencias de no golpeen a las mujeres, ¿no? Entonces ahí no hay una correspondencia entre el principio y la conducta. Entonces, básicamente, el impacto es ese, que no podemos, en términos éticos, no se puede desvincular el principio de la aplicación de la conducta, porque si no, entonces no sería la expresión ética de un principio, de un valor. ¿Piensa que las redes sociales han cambiado la manera en la que los universitarios practican la ética? Yo creo que lo que ha cambiado las redes sociales, o el internet, o la web, ¿no? Yo creo que lo que ha cambiado es que hay distintas situaciones en las cuales se pone en juego el principio y la conducta ética, es decir, la ética, ¿no? Yo creo que a veces muchas personas hablan desde el temor, desde el miedo, cuando un joven estudiante universitario, por ejemplo, utiliza la IA, como a los viejitos nos acostumbraron a otras rutinas, a otras disciplinas, y teníamos otros dilemas éticos que resolver en el momento en que se nos presentan campos novedosos, situaciones éticas novedosas, respondemos a veces con el miedo. Así de, ay, va a estar plagie, porque está respondiendo desde el miedo. No está respondiendo desde, bueno, pues establezcamos nuevos principios de convivencia para utilizar la IA. La IA no se va a ir. Ahí va a seguir, y va a seguir, mejor dicho, ya está ahí, y la están utilizando a todo lo que da. Pero como no hemos establecido los principios de convivencia para regular la IA, entonces lo que surge son conductas temerosas, son conductas sancionadoras, ¿no? Son conductas porque no sabemos todavía qué hacer, ¿sí? Es decir, en el momento en que surge algo nuevo, pues tenemos que repensar nuestros principios éticos. ¿Cree que una persona ética puede influir positivamente en todo un grupo universitario? Recuerde, no hay personas éticas como no hay personas no éticas. Hay conductas éticas y conductas no éticas, ¿sí? Entonces, no es que una persona, es decir, el compañero Casildo es representante de la ética y el compañero Irving de la no ética. No, hay conductas que puede tener Casildo que sean éticas y no éticas. Hay conductas de Irving que pueden ser no éticas, pero algunas pueden ser éticas. Las conductas son las que evaluamos en términos de la eticidad, ¿sí? Entonces, pensando en eso, sí hay conductas éticas ejemplares, ¿no? Entiendo. Bueno, y ya para finalizar, doctor, ¿qué enseñanza ética le gustaría que todo estudiante universitario recordara después de graduarse? Pues yo creo que yo creo que en el momento de empezar a ver conductas éticas, ¿no? Conductas ejemplares, conductas que pudieran movernos, yo creo que esas serían